Como ustedes saben, hemos dado inicio a una nueva serie en el libro de los Hechos. Y como estamos ahí estudiando, vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 1 y vamos a terminar el capítulo 1 ahora, con un suceso que se llevó a cabo y un suceso que no solamente sirvió en ese tiempo, no solamente tuvo lugar, se dio ese evento en la elección de un nuevo apóstol, sino que esa misma enseñanza nos enseña a nosotros, nos indica a nosotros las realidades de ese llamado, de ese oficio del apostolado. Empezamos con el libro de los Hechos y estamos viendo que el libro es Lucas quien lo está escribiendo y se lo escribe a un hombre, posiblemente uno prominente, llamado Teófilo. Y se está llevando a cabo todo este proceso y están juntos hasta el día que fue recibido arriba, versículo 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Estoy leyendo versículo 2 del capítulo 1, luego versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí estaba el Evangelio siendo predicado, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, en la cual les dijo: que oíste de mí. Y ahí está, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí yo les voy a invitar que vayan a sus casas y lean el capítulo 2. Dentro de no muchos días. Todo esto está sucediendo ahí. Entonces, versículo 6, los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿saben qué? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero el versículo 8, como les pone en su lugar, pero en el 8 les consuela y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Y lo estoy leyendo nada más para que refresquemos todo el evento que se está llevando a cabo, el escenario donde todo esto está sucediendo, para luego llegar al tema que nos ocupa para esta tarde. Y estando todos ellos los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varón de Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, de ahí empezamos desde el versículo 12. Volvieron a Jerusalén, fueron obedientes, no se vayan, les habían dicho, no se vayan de Jerusalén. Entonces vuelven a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Eso no era una larga distancia, era un camino. Recordemos que esa distancia tenía que ser corta, porque tratándose de judíos, ellos no podían caminar más de 190 y no sé cuántos pasos, no podía ser una distancia larga. Entonces, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, y ahí están todos, están también mujeres con ellos. Y en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, el Salmo 69, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los que habitaban en Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre. Lo compraron con dinero de sangre,
Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Y ahí estamos. La elección de un nuevo apóstol. Y la lectura que vamos a leer entonces, dicho eso, es Hechos capítulo 1, versículos del 21 al 26. Y yo quiero que me acompañen con su vista, o si quiere leerlo junto conmigo, yo le invito. Como ya vimos que uno regresó a su propio lugar. Ya vimos que uno de entre los 12, de entre la iglesia, de entre el grupo en donde Cristo mismo presentó el mensaje del Evangelio, les habló acerca de las buenas nuevas, les habló acerca del reino de Dios, hubo uno que falló, que nunca fue salvo, que nunca creyó, y como lo vamos a ver un poquito más adelante, él, por el relato que leemos, no fue arrepentimiento que sintió, sino que fue un remordimiento que sintió. Versículo 21. Ya estamos ahí en donde Judas fue, compró un campo. Dice, es necesario pues la elección de los 12, y aquí nosotros estamos viendo cómo es que tenía que alguien más llegar a cubrir ese lugar, pero no solamente eso, sino que estamos viendo, y eso es una aplicación para el día de ahora, 3 requisitos que alguien para poder ser llamado apóstol tiene que tener. Que al verlos aquí, hermanos, es imposible que en el día de ahora alguien pueda querer ser llamado o quiera ser llamado apóstol o pueda ser nombrado apóstol. Imposible. Son tres aspectos, 3 requerimientos, 3 demandas. Es necesario, pues, versículo 21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, primer requisito, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Requerimiento número 2. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, esto es importantísimo, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, no queremos ser nosotros quien elijamos al sucesor, al nuevo discípulo, al nuevo apóstol. No queremos ser nosotros. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos los que están acá, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Oramos, ¿te parece? Buen Dios y Padre nuestro que estás en tu trono, gobernando desde el cielo. Gobiernas, has gobernado, estás gobernando, y tu reino no tendrá fin, de manera que gobernarás por la eternidad. Venimos a ti, Señor, agradecidos por tu palabra, por el Evangelio, por la misericordia y la gracia extendida para nosotros, en donde como iglesia, Señor, nos hemos reunido en esta tarde. Ya hemos cantado,
Estamos participando, Señor, del culto de adoración a tu nombre en este día domingo. Y queremos, Señor, que tu palabra sea, no es que no lo sea, es que en nosotros necesitamos que sea viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso queremos, Señor, que tu palabra haga en nuestras vidas esta tarde. Tiene el poder, tiene la autoridad, es autoridad sobre todo. Pero quien se rehúsa soy yo. Por favor, ayúdanos. Y que este ejemplo, Señor, que tenemos en la Escritura de el mayor apóstata que ha existido, que nos sirva a nosotros de guardarnos y de no confiarnos. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Cuando pensamos en nombres de hijos, yo no sé cuál es el nombre que a usted le ha llamado más la atención. Yo conocí a un hombre allá, yo estaba pequeño, que se llamaba Adán. Fue el único Adán que he conocido. Eva se he conocido un montón. Pero Adán, solo me recuerdo que era barbado el Señor, flaco, así como se podría imaginar uno era Pedros, conocemos muchos por la connotación que tiene en la Escritura, Pablo igual, y así sucesivamente. Jonás, no he conocido a ninguno, pero yo no sé si ustedes han conocido a alguien que se llame Judas. Judas. Yo creo que en nuestro sano juicio es un nombre que usted y yo no le pusiéramos a un hijo nuestro. Y que tampoco lo recomendaran ponerlo. Judas. ¿Por qué eso? Porque este nombre lo llevó un hombre que en la Escritura se nos muestra y se nos enseña de un apóstata, el más reconocido apóstata de la historia en la Biblia. De manera que cuando esto sucede, Pedro se levanta entre la multitud, están ahí reunidos en Jerusalén. Y al hacer un análisis de Judas Iscariote y de todos los pasajes que lo involucran, en el Antiguo Testamento estaba dicho eso. En el Nuevo Testamento de igual manera, Mateo, ya vamos a citar Mateo. Lucas está citándolo en Hechos. Hebreos también menciona acerca de él. Pero entre más nosotros vemos los pasajes que lo involucran, hermanos, yo no sé qué es lo que usted siente, si siente como una lástima, no sé si siente como una sensación como de desprecio, o si siente una tristeza profunda mientras usted medita en el caso de Judas, que creo yo que sería el sentimiento más correcto para un hijo de Dios cuando conoce el juicio que a este hombre está y va a estar por la eternidad. Hay una tragedia envuelta,
Pensar de cómo es que él tuvo una vida a la luz de la presencia de Jesucristo, pero que termina en un horror y en una tragedia terrible, terrible. Judas sobresale en toda la historia como el apóstata. La tragedia más grande de la oportunidad perdida que jamás vivió fue Judas Iscariote. Eso es una tragedia. Haber sido invitado a ser uno de los 12, haber pertenecido y ser parte de aquel que manejaba los fondos del momento, habiendo sido testigo de milagros, de la predicación y de todos los eventos del registro que nosotros tenemos de Jesucristo. Él fue testigo en primera grada. Él estuvo ahí. Él era contado con los otros, pero nunca fue salvo. Y cuando salió no fue ningún accidente en el plan de Dios, o que el plan de Dios falló, que se echó a perder. No es así, lo dice la Escritura. Eso estuvo en el plan de Dios, que fuera exactamente lo que sucedió, porque Dios sabía que tenía que ser de alguna manera, y fue de esta manera que Cristo tenía que morir, tenía que ser entregado y tenía que haber alguien que lo entregara. Y ese fue Judas. Pero alguien podría preguntar entonces, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué sucedió con él? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde se fue? ¿Qué es lo que hizo después de que traicionó a Judas? Mateo capítulo 27, yo le invito a que vaya ahí conmigo, nos cuentan en palabras trágicas lo que sucedió con él. Mateo capítulo 27, versículo del 3 en adelante. Ya sucedió el arresto. Y llegamos al capítulo 27, ya entregó al Señor. Entonces, Jesús ya ha estado delante de Pilato, está siendo juzgado. Versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, que está frente ahí, está siendo juzgado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido. Pero veamos qué tipo de arrepentimiento fue este. No fue un arrepentimiento piadoso. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado traicionando al Hijo de Dios. No, no dijo eso. No dijo: he traicionado al Hijo de Dios. No dijo: he traicionado a mi Salvador. No dijo: he traicionado a aquel que me puede dar vida eterna. No dijo eso. Él dijo: yo he pecado entregando sangre inocente, que es diferente. El arrepentimiento de Judas fue únicamente en base a que Jesús no fue un criminal, no en base a que Jesús era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. ¿Se da cuenta por qué ese arrepentimiento que Judas está diciendo en ningún momento reconoce el señorío de Cristo? Sino, esto no tiene nada que ver, no es un criminal y es por eso que yo estoy regresando esto. No dijo eso.
Y eso es lo que sucede muchas veces en el contexto que nosotros vivimos. Esto, como dije, lucía más como un remordimiento que aquel a quien había entregado no era un criminal, sino que era aún más un remordimiento más que un arrepentimiento. No hubo reconocimiento que le guiara a Cristo. No pidió perdón. Judas no tuvo arrepentimiento de conversión. Únicamente fue él, o fue que él había traicionado a alguien que no era un criminal. Pero algo que llama la atención es que él tuvo la suficiente moral como para convencerse de eso. Claro, los sacerdotes y los principales del templo, de la sinagoga, ¿qué hicieron? Dicen un dicho por ahí, el diablo mal le paga a quien bien le sirve. Y mire lo que le dijeron después de que han entregado al Hijo de Dios. Y después que este hombre se da cuenta que aquel hombre no debe nada y está ahí, llega corriendo, tira las 30 piezas de plata. Y ellos dijeron, ¿qué nos importa la manera en la que vengas ahorita? Allá tú, o sea, arregla tu problema, arreglátelas como podás, allá vos. ¿Qué nos importa a nosotros si este hombre es inocente o no? De hecho, no es lícito, en el versículo 6, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron, miren qué piadosos estos hombres. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Mire qué santos, qué piadosos. Y si hay algo, hermanos, que en este tiempo era aborrecido y que en este tiempo puede ser aborrecido y puede ser abominable delante de los ojos de Dios, es este tipo de hipocresía. Aquí puede entrar el legalismo, puede entrar la religiosidad en donde la queremos cubrir con espiritualidad, pero no tiene nada que ver con una vida espiritual. Versículo 7. Y después de consultar, o sea, ellos siguen una tras otra. Después de consultar, ellos se reúnen después que viene aquel que han usado, le dan las 30 monedas, entrega al Salvador, regresa con remordimiento porque ha entregado sangre inocente, alguien que no es un criminal. Se reúnen después ellos, después de consultar, versículo 7, compraron con ellas el campo, o sea, no lo metieron al templo, sino que compraron todavía con ellas el campo del alfarero para sepultura de extranjeros. Eso es lo que es, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, Acéldama. Es llamado campo de sangre porque fue comprado con dinero de sangre, obtenido a precio de sangre, con el dinero que Judas agarró. Capítulo 1 y versículo 18 de Hechos, eso es lo que dice, Hechos 1:18, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se esparcieron. Él ya está muerto. Él fue con su dinero que sintió este remordimiento. En un sentido, entonces, ese campo fue comprado por él.
Y cayendo de cabeza, esto es lo que nos dice que él tuvo un intento fallido de colgarse a sí mismo. Algunos otros escritos acá en la Escritura nosotros vemos que él dice que se ahorcó, ¿verdad? Pero esto fue un intento fallido de ahorcarse, de colgarse. Evidentemente trató de colgarse a sí mismo, pero el plan le falló, no funcionó. Y lo que Lucas dice en el libro de los Hechos es, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, lo cual es en arameo que quiere decir campo de sangre. Evidentemente Judas trató de quitarse la vida de esa manera. En uno de los lugares, según la historia y según el relato, es de que trató de ahorcarse en un lugar rocoso, campos rocosos que están, según lo consultado, en el valle de Hinón y en el valle de Cedrón. Piedras rocosas, puntudas. Al parecer ahí había un árbol, se colgó, pero no le funciona y va y cae ahí. Y ese campo en particular es elevado, hay áreas muy rocosas y evidentemente él trató de colgarse, quizás una rama ahí sobre la orilla de algo, pero de alguna manera la cuerda, el lazo o lo que sea se rompió y él cayó sobre esas rocas y de abajo y se reventó. ¿Qué tragedia es eso? Tragedia. La vida de Judas terminó ahí. El apóstata clásico, quien como nos dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 2 en adelante, se había alejado del Dios vivo con un corazón malo de incredulidad. ¿Y cuál es la tragedia mayor? Del Evangelio tuvo que saber lo que tenía que saber, supo lo que tenía que saber acerca del Evangelio. De la obra redentora de Cristo, él sabía todo lo que él necesitaba saber. Él supo todo lo que podía saber acerca de Jesucristo, él estuvo ahí. Ahora pensemos por un momento en el caso del cristiano contemporáneo. Hay muchas iglesias que están siendo, el Señor está levantando iglesias sanas en donde el Evangelio está siendo predicado fielmente, en donde hay hombres que fielmente se paran a exponer la palabra de Dios, en donde hablan de Jesucristo y de este crucificado según Primera de Corintios. De manera que nosotros, hermanos, teniendo la Escritura en nuestras manos, nosotros tenemos la misma oportunidad que Judas tuvo. Para nosotros, el día del juicio, o para aquel que se niegue a venir a Cristo y niegue el Evangelio, para ese no va a haber excusa en el día del juicio, porque la misma oportunidad que Judas tuvo es la misma oportunidad que usted y yo tenemos ahora. ¿Se imaginan? Y por eso creo yo, y empecé diciendo, que el sentir de nosotros como creyentes en cuanto a Judas debería de ser un sentimiento de dolor, de tragedia. Se alejó y no había nada más que hacer por él. Se alejó, nunca creyó. Nada más que condenación es lo que le esperaba a este hombre, lo que a este hombre jugaba en su contra. Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 24, poquito más antes de... Cité Mateo 27, ahora en el capítulo 26, versículo 24 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, refiriéndose a Jesús, según está escrito de él. O sea, ya hay un plan. En la presencia de Dios hay un plan. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero más
Ay, ese dolor de ay no es un dolor de que hay de haber, sino hay un dolor, es un ay de dolor, los ayes, los famosos ayes, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, que dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas. Habría sido mucho mejor para él si él nunca hubiera nacido, muchísimo mejor. Pero una vez, para inquietar nuestra comodidad y nuestro vivir, la misma oportunidad que tuvo Judas, la tiene usted hoy y la tengo yo en el día de ahora. Esto es una tragedia. Esto es tan vívido ver la descripción aquí que incluso Pedro hace. Y la primera iglesia odiaba a Judas tanto que después de que el Nuevo Testamento fue terminado, seguían odiando a Judas. Hay algunos relatos que, pues según las fuentes que se consultan, es que a este Judas lo odiaban tanto después en la iglesia primitiva, y escritos que ni siquiera eran escritos de creyentes. Hay algunos escritos que no fueron escritos bíblicos, pero que fueron escritos horribles acerca de Judas. Había un hombre llamado Papías que dijo que Judas se enfermó de algo y comenzó a hincharse de tal manera que no podía entrar por las puertas que entraban los vagones en la ciudad. Ese era el desprecio que tenían por Judas. Otros escritores dijeron que Judas se infectó de gusanos hasta que explotó por toda la ciudad y todo tipo de cosas horribles fueron escritas acerca de este hombre, que apuntaban un odio tremendo hacia Judas. Pero eso, hermanos, no creo que necesariamente sea la actitud correcta hacia este hombre. Y yo creo que una actitud correcta o un poquito más adecuada hacia Judas debe de ser un sentido tremendo de tristeza y de dolor por su alma. Un sentido tremendo de conciencia que de cualquier hombre que vive sobre la faz de la tierra y que vive a la luz del Evangelio de Jesucristo y se aleja de esa luz, trae sobre sí mismo condenación sobre condenación. Y como dice el libro de Romanos, Pablo a los romanos dice que están acumulando ira para el día de la ira. Conocer la verdad y alejarse de ella. Pecar deliberadamente en contra de esa verdad significa que no hay más sacrificio por el pecado. Y cuánto peor será el castigo en contra de aquel que haya pisado o pisoteado el sacrificio, la sangre de Cristo, al Hijo de Dios, y haya considerado la sangre del pacto algo inmundo. Judas, tragedia sobre tragedia. Hebreos capítulo 6 habla acerca de esto. Hebreos 6. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, vieron las obras y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, escucharon
y gustaron del don celestial, conocieron todas las promesas hechas en la Escritura por el Padre en su sola potestad para la vida eterna, para aquellos que creen en Él, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, vieron la obra de Cristo, la salvación de Cristo, y asimismo gustaron de la buena palabra, escucharon la predicación, y esa es la preocupación que debe de existir para nosotros hoy en día, y asimismo gustaron, el mensaje que escuchan es bueno, es buenísimo, pero no lo creen. La palabra de Dios y poderes del siglo venidero, o sea, el reino venidero, y recayeron, o sea, no hubo nada, no pasó nada, no se convirtieron, sean otra vez renovados para la arrepentimiento. No va a haber. ¿Cuánto peor será el castigo en contra de aquel que haya pisoteado al Hijo de Dios? La Escritura sigue diciendo en Judas 20, Judas la cumplió. No es un accidente que Judas se cayó porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. En otras palabras, Pedro está diciendo que esto así había sido profetizado por David. Salmo 69, 25, que la habitación de Judas quedaría desolada, que él sería quitado, que Judas sería borrado. Después, en un sentido más puro, él nunca sería realmente reemplazado. Y después dice su supervisión, su episcopos, que eso quiere decir supervisión, lo cual significa supervisor, tome otro su oficio. Salmo 109:8, él cita 2 salmos. Y esto simplemente significa que él sería reemplazado, otro utilizaría su lugar, usaría su lugar, tomaría su lugar. El lugar de Judas quitado, alguien más colocado en su lugar, no para tomar el lugar de Judas, nadie jamás podría hacer eso. Ese fue el lugar que fue quitado de manera total, pero sería un número 12 metido ahí. Entonces vemos que Judas se fue. ¿Y quién llegó? Matías. Y fue un cumplimiento de la profecía. Pedro solo está diciendo, ¿saben qué? Confíen en Dios, Dios no echó a perder su plan, las cosas no han salido mal, esta es la manera en la que Dios está planeando y está trabajando en esto desde el principio mismo. Yo solamente les estoy citando el Antiguo Testamento, lo que David dijo allá. Entonces, eso solo deja a Pedro para seleccionar al siguiente discípulo, al 12º discípulo. Y él presenta los requisitos para la persona. Versículo 21. Tenemos que llenar el lugar de Judas. Aquí está la selección de este otro. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que haber visto al Señor cohabitar entre ellos, luego ser testigo de su resurrección. Y ahí tenemos los 2 primeros requisitos para un apóstol. Número 1, él tenía que haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Él tenía que haber sido alguien que estuvo durante todo ese periodo de tiempo viendo a Cristo entre ellos, personalmente. El requisito número 2, él tuvo que haber sido testigo del Cristo resucitado, glorificado, verlo, subir. Al final del versículo 22 de Hechos 1 dice, un testigo con nosotros de la resurrección. Cabe decir hasta esta altura que ya con estos 2 requisitos primeros, ya nadie puede ser un apóstol para entonces, y esto solo lo digo, ya lo hemos estudiado antes de una manera más detallada. Pero por si existiera alguna duda, ahí está la elección del nuevo apóstol. Tenía que haber visto al Señor Jesucristo en persona, entrando y salir de en medio de ellos, y tuvo que haber sido testigo de su resurrección. Dígame usted si Maldonado lo es, o Cash Luna lo es, no, o un montón de colombianos que se autoproclaman apóstoles, no, son falsos.
son falsos. Ellos no vieron a Jesús en persona con sus propios ojos, tampoco fueron testigos de su resurrección tampoco. Y el tercer requisito era de que Cristo tenía que llamarlos personalmente. Ya vamos a ver cómo sucede con Matías. Entonces, fuera quien iba a tomar este lugar que Judas había dejado y de manera apropiada, tenía que ser uno que había estado del bautismo hasta la ascensión de Cristo. Algunos dicen que el apóstol Pablo era el correcto aquí y que Matías estuvo mal y que Pedro estuvo fuera de lugar cuando eligió a que tuvo que haber sido Pablo. Otros que Pablo no encaja con esos requisitos. Otros que Pablo fue un apóstol, pero que un apóstol en un orden diferente. Y ahí está el juego de todas estas cosas. Él encaja con los dos requisitos. Número uno, él vio a Cristo en gloria post, o sea, después de la resurrección en el camino a Damasco, ¿se recuerdan? Pablo. Y número dos, para Pablo, él fue elegido por Dios directamente cuando le dijo a Ananías, ¿se recuerdan a aquel que estaba ahí, a quien el Señor mandó, el Espíritu mandó a que iban a caer escamas de sus ojos y que dijo instrumento escogido? O sea, él lo había escogido, instrumento escogido me es este. Entonces el tercer requisito, versículo 23 en adelante, él tiene que ser un elegido por Dios, y ese es el tercero. Y Pablo cumple con dos de esos. Él entonces fue un apóstol en un sentido diferente, quien fue enviado por Cristo, resucitado, vio resucitado a Cristo en su gloria camino a Damasco, y que después fue elegido por Dios para que fuera un apóstol. Y debido a que puede haber algo de duda en referencia a su legitimidad como apóstol, se recuerdan cómo él empieza las cartas que él escribe a los romanos. Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios. Ahí está él testificando que él fue apartado para Dios como un apóstol. Jesús me eligió, Jesús me apartó, Jesús me ordenó como un apóstol, se me apareció, yo lo vi, lo vi, me llamó. Él es un apóstol llamado de una manera diferente, en una circunstancia diferente. ¿Cuál fue esa circunstancia diferente? Él dice como a un abortivo. Ahí está, es un apóstol, no hay duda. Entonces, de ese grupo él tiene que encontrar a alguien que cumpla con los dos requisitos de haber estado todo el tiempo y haber visto a Jesús en su resurrección. Versículo 23, y señalaron a dos. Y aquí vamos a ver unas cuestiones muy interesantes. Señalaron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. O sea, vemos ahí tres aspectos de él. Se llamaba José, llamado Barsabás, y que tenía como apodo Justo. Tenía muchos nombres: José, Barnabás, Justo. Un hombre simple. Un hombre común y corriente, que sabe que era lo importante de esto. El grupo, los 11, los que estaban ahí en el aposento, conocían a este hombre. Conocían a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y también conocían a Matías. A uno de los dos tienen que escoger. Y no se sabe nada de ellos ni antes ni después. Son gente que no está en el estrellato, gente que no es famosa. Nunca son mencionados ni antes ni después. Pero después que Pedro formula las condiciones para el apostolado, los demás proponen nombres. Y eso es lo que sucede o debería de suceder en las iglesias. Cuando se buscan cualificaciones para diáconos, para pastores, para ancianos. La gente los conoce. Aquí los conocían, a estos dos hombres los conocían, empezaron a barajear. Pedro dice, es necesario que entre nosotros sea elegido el sucesor de este hombre. Y empiezan a barajear nombres ahí, como la rifa de aquel día. Hermana Marina,
No, ellos empezaron y mencionan a dos. Barsabás, José Barsabás llamado Justo, y a Matías. Los creyentes, hermanos, ellos empezaron a proponer nombres en base a lo que veían en la vida de estos dos hombres. Los creyentes no estamos en las condiciones de hacer decisiones por nuestra propia cuenta o por nuestros propios deseos. Ya hay condiciones establecidas en la palabra y Pedro ya las dijo. Ellos sabían que era necesario llenar el vacío que aquel hombre había dejado. Era necesario elegir a uno de estos dos candidatos. Por lo tanto, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Versículo 23. Y señalaron a dos, a José Barsabás, que tenían por su nombre Justo. Y en el versículo 24 nosotros vemos que no fue deseo de ellos cuando eligieron a este nuevo apóstol. Dice, y orando. No fue que a este hermanito da más, ¿verdad? No fue, este hermanito da más en la iglesia. No fue, este dice sí a todo. No fue así. La elección de Matías fue en base al deseo de Dios. No es por nuestra propia cuenta, por nuestros propios deseos caídos, por cierto. Hay condiciones establecidas en la palabra, Pedro los dijo, y ellos sabían que era necesario que Dios les indicara quién iba a ser el que iba a seguir con la labor de ese ministerio, y ellos en el versículo 24, por lo tanto, ellos oran, y esto es, hermanos, hermoso, porque no depende de nosotros, depende de Dios, cómo Él usa su providencia, su soberana voluntad. Y sabe una cosa, Él no siempre usa las luces más brillantes. No siempre son las estrellas en el horizonte que se autoproclaman ser bien usados por Dios, que el Señor escoge para hacer las cosas que Él quiere hacer, ¿verdad? Que no es así. Y una de las cosas que tiene que ponernos los pies en el suelo a nosotros es que lo más vil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo más sabio. Así que si alguna vez alguien tiene, o uno de nosotros, se le ocurre tener una burbujita de lo que sea, lo más vil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo más sabio. Algunas veces son las personas que usted ni siquiera conoce, que Dios está usando y está moviendo y están cumpliendo lo que Él quiere que hagan. Y aquí hay dos nombres a quien nadie conoce, a quien en la Biblia no hemos escuchado y tampoco vamos a escuchar después. José y Matías. No tenemos idea de quiénes fueron. Ahora el tercer requisito, tenían que ser elegidos por Dios, y ahí es donde entra el tercer requisito. ¿Qué hicieron ellos? Oraron. Entonces el versículo 24 dice, y orando, todo el mundo oró, todos los que estaban, los 120 reunidos, incluidas las mujeres, porque Pedro se había levantado y dijo, aquí hay dos hombres, entonces que Dios sea quien elija, y ahí están orando ellos. Tú, Señor, dice Pedro. Hoy orando dijeron, 24, tú, Señor, que no hay hombre que te pueda engañar, que no hay hombre que tenga la cara de piedad
que te pueda engañar. ¿Por qué? Porque tú que conoces los corazones, no solamente de José y de Matías, de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Jesús escogió a los primeros 11. Él tiene que escoger al número 12. ¿Quién va a ser? Versículo 25. Para que tome parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar porque nunca fue creyente. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta ahí llega Matías, no es mencionado más. Y la pregunta sería, yo no sé que usted ya se fijó ahí, y la suerte, ¿verdad? Que esto de suerte como que tiene que ver algo como que es de juegos de azar y toda la cosa ahí. No tiene nada que ver con eso, no hay dinero de por medio. Siguiendo con el versículo 25, cuando dice que Judas fue a su propio lugar, esa es una afirmación muy contundente, muy dolorosa. Y el infierno es el lugar que le pertenece a la gente que se va ahí. Y se van ahí porque ese es su propio lugar. Y la muerte no va a cambiar nada, simplemente afirma lo que el ser humano hace con su vida y que lo hace en base a su propia decisión. Así que la muerte se convierte y se vuelve en su propio lugar. Cuando Judas se fue al infierno, no fue algo ordinario que se salió de control. Ahí es donde él pertenecía, porque es al lugar donde él escogió. Y esta es una verdad que tiene que aterrarnos, hermanos. Todo hombre tiene un lugar en la eternidad que es suyo por lo que hace con Jesucristo. Todo hombre tiene un lugar en la eternidad que es suyo, que es propio por la manera o por lo que este hombre o esta mujer hace con Jesucristo. Versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles. Y esto es interesante. Y más de alguna vez nosotros hemos pensado, bueno, ¿qué hay acerca del pobre José, llamado Barsabás, el justo? Como que le quisieron dar más connotación. Y Matías, aquel que casi no sonó, aquel que de manera irrelevante. ¿Qué nosotros podemos decir de José, Barsabás, por sobrenombre justo? ¿Alguna vez pensamos acerca de eso? Acá no dice, y él demandó que volvieran a contar el voto y salió y se unió a otro grupo. No dice, él no hizo eso, no hizo nada. La Biblia no dice qué hizo. Y sería interesante hablar con él en el cielo y ver y saber, preguntarle a él, hey José, ¿cómo te sentiste cuando escogieron a aquel y no a vos? ¿Qué sentiste? ¿Se llenó tu corazón de resentimiento? ¿Porque escogieron a otro y no te escogieron a vos? La Biblia no dice que él se encaprichó, como sucede hoy en día. Que si no me dan el puesto que quiero en una iglesia, me voy. Eso es lo que pasa. José no hizo eso. Por lo menos no tenemos registro de eso. No demandó que volvieran a echar la suerte de la manera que lo hicieron. Matías fue elegido. Ellos sabían quién lo escogió, porque ellos habían orado y habían dicho, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos quién ha de ser el que va a ocupar el lugar que dejó aquel hombre. Ellos sabían quién lo escogió y eso fue suficiente para el resto de los que estaban ahí. Fue suficiente para José, que no fue escogido. Fue suficiente para Matías y tiene que ser suficiente para usted y para mí cuando Dios mueva su soberana voluntad en la iglesia. Tiene que ser suficiente.
Es tan importante que tengamos cuidado, no sea que hablemos en contra de la voluntad de Dios cuando estamos refiriéndonos a alguien que nosotros no encajamos con sus decisiones. Nunca debemos de traer una acusación en contra de un anciano a menos que estemos frente a otros. Nunca debemos de denigrar o de menospreciar a alguno de los ministros, aunque estemos en desacuerdo con ellos. Estamos caminando en un terreno delicado y criticar a hombres que Dios ha puesto sin importar si usted está de acuerdo con ellos. Pero aquí hay una cosa importante. Es cierto que no tenemos que cuestionar las decisiones que Dios toma en base a hombres que Él coloca en el ministerio pastoral o diaconado o lo que sea en algún ministerio de una iglesia. Es necesario que nosotros nos sujetemos, pero tiene que haber un filtro. Hay puntos de evaluación en la teología que tienen que ver todo con la Escritura. No hay lugar para la crítica de otro hombre quien ha sido llamado por Dios a un ministerio, pero nuevamente si está caminando con la palabra de Dios como autoridad, y ahí no tenemos que decir nada. Pero si es un hombre que camina en base a sus propios deseos, en base a desobediencia, obviamente nosotros no podemos sujetarnos, como en el caso de que alguien se autodenomine un apóstol. Yo no me sujeto a él, no debo, no puedo, porque ya no hay. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado de lo que Dios hace en la iglesia, porque muchas veces va a ser cosas que a nosotros no nos van a parecer, y eso Dios lo puede utilizar para formar nuestro carácter conforme al de Cristo en base a la sujeción que nosotros tengamos. Entonces Él va a ir atando esas cosas. Pero como dije, tiene que tener el filtro de la palabra de Dios como autoridad. Si está caminando con el Señor, si es un hombre que camina en base a Él. Entonces Matías es elegido, él fue aceptado. Uno de los hombres elegidos por Dios, elegidos por Cristo mismo a través de la oración y a través de hombres y de mujeres que estaban viendo la vida de ellos. Y ahora usted y yo nos podemos preguntar cuál fue el método de la elección. ¿Echaron suertes? ¿Una moneda? ¿Un volado, como dicen en México? ¿La cara y la corona, como decimos allá? ¿Cómo fue? No fueron apuestas. No son apuestas. No se involucró dinero alguno. De hecho, esto de las suertes es un concepto, una idea que de Dios en el Antiguo Testamento, que había determinado que su voluntad fuera identificada mediante manifestaciones, ya sea algunas veces físicas. Dios hablaba desde el cielo cuando hablaba a hombres y estos hombres comunicaban el mensaje de Dios al pueblo. Dios hablaba a través de la boca de algún profeta. Así que hubo diferentes maneras, pero una de las maneras en la que Dios expresaba su voluntad fue mediante echar suerte, sea como lo llamemos, tomar, no sé, cualquier cosa, meter algo en una canasta o sacar uno. Eso determinaba la respuesta. De esa manera era que funcionaba eso de echar suerte. Fuera lo que fuere, hubo muchísimas maneras de hacerlo y Dios escogió las suertes, y eso es algo bonito, es algo hermoso, porque mire esto, este fue el último acto en la era del Antiguo Testamento y en la era del Nuevo Testamento que algo fue decidido así, echando suertes. Un versículo más. En la época del Nuevo Testamento, la época del Espíritu Santo. El último acto, como dirían algunos, de la dispensación fue un acto que tenía coherencia con la dispensación antigua, echar suertes. Nunca lo volvemos a ver o a oír en el resto ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, porque en esta época no necesitamos ese tipo de dirección de parte de Dios. Aquí no vamos a venir y vamos a echar suerte sobre alguien, ya no lo necesitamos hacer. Tenemos la guía, la dirección de la palabra de Dios. Si hay un pastor que va a ser empezando a ponerse a
sus cualificaciones y todo lo que tiene que ver con un llamado. Entonces ya tenemos la palabra, cuáles son las calificaciones que debe de tener. Ya no podemos venir y echar suerte, palitos o papelitos o cosas parecidas de ninguna manera. ¿De dónde recibe usted y yo la dirección entonces? A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros, que nos guía hacia toda la verdad. Pero en esa época, sin el Espíritu Santo morando en ellos, recuerden, todavía no ha llegado. Sin el Espíritu Santo morando en ellos, Dios se movió de maneras físicas para revelar su voluntad, maneras de esa manera providencial para revelar su voluntad. ¿Y cómo es que ellos no cometieron un error? Y la respuesta está ahí, porque Dios estaba manejando la situación, estaba gobernando esta elección de este nuevo apóstol, y oraron y Dios escogió mediante la elección de echar suertes. Y esto de echar suertes es una idea, como dije, del Antiguo Testamento que podemos buscar en Proverbios capítulo 16, versículo 13, en donde mire lo que dice: la suerte se echa en el regazo. Ahí está la idea, pero la decisión de ella es de Jehová. Ahí está. La suerte se echa en el regazo, pero la determinación de la suerte es de Jehová, es del Señor, porque Él es quien gobierna. El Señor está en control de todo, de todas las situaciones. El Señor puede controlar los detalles grandes y pequeños. Él puede aún en los detalles más insignificantes para nosotros, aún en esas cosas, hermanos, Él gobierna. Y ahí tenemos entonces a Matías. El Señor supervisa, el Señor controla, el Señor gobierna los detalles más minúsculos, los más insignificantes, como he dicho, y lo hace para su propia gloria. ¿Cómo recibe gloria el Señor? Por parte nuestra en los detalles, ya sean grandes o pequeños, en nuestra propia vida entonces. Estos hombres oraron. Estos hombres pidieron a Dios. Ellos sabían que Dios tenía la respuesta para lo que ellos estaban intercediendo, buscando a otro hombre que tenía que ser calificado. Entonces, otra vez pensando en nosotros, tomando en cuenta que el Señor gobierna sobre todas las cosas, ¿cómo recibe gloria Él? A través de mi vida y de la suya, con las decisiones, las determinaciones que usted y yo tomamos. ¿Cree usted que le hemos estado dando gloria al Señor con lo que decidimos? Porque lo hacemos en base a una intercesión, en base a oración, en base a súplica, en base a mostrar necesidad delante del trono de la gracia. O porque tomamos decisiones en base a nuestro propio corazón, que por cierto, engañoso. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos muchas lecciones. Pero sobre todo tenemos la lección más maravillosa y más emocionante, es que Dios escoge a los suyos para que hagan su servicio, y después tenemos la lección más terrible y aterradora, que todo hombre muere y se va a su propio lugar. Dos enseñanzas. Él escoge a los suyos y los que no son de Él se van a su propio lugar. ¿Qué hicieron con Cristo? Matías encontró su propio lugar entre sus hermanos, entre sus amados. Judas se fue a su propio lugar en el infierno. Y para terminar, para aquellos de ustedes, de nosotros, que somos cristianos, es justo y necesario decir que confiamos que en Dios hemos aprendido la belleza de la sumisión simple de estos a la voluntad de Dios. Estos fueron simples. Hemos aprendido la sumisión, la sujeción a Él. Pero también
Si hay entre nosotros alguien que no es creyente, que no es cristiano, también es necesario decir que espero que se entienda y que entiendan que cuando ustedes mueran y se vayan de este mundo, también irán a su propio lugar, aquel que rehúsa venir a Cristo, como lo hizo Judas. En ese caso, pero también irán como Matías a su propio lugar, que fue abrazado, fue acogido, fue reconocido y fue delegado por el mismo Dios para el ministerio. Sea un lugar preparado para nosotros o para ustedes por Jesús en la casa del Padre, o sea, el infierno, el lugar donde aquel que vive de espaldas a Dios ha escogido. Porque todo radica ahí lo que dije hace un momento. ¿Qué estamos haciendo con Jesucristo y con su mensaje? ¿Qué estamos haciendo con Jesucristo y con su mensaje? Uno se va a su propio lugar, otro es escogido por Dios soberanamente. Ahora el mensaje, el Evangelio, Cristo, su palabra, su obra expiatoria, la santificación, la comunión con los santos, todo eso, hermano, todas esas cosas están ahí para usted y para mí. Todas las bondades de Dios, todas las misericordias de Dios. Hemos visto a un Judas que va a su propio lugar, pero toda la bendición, el Evangelio, Cristo, su mensaje, su palabra, su obra expiatoria, la santificación, la comunión con los santos, la glorificación para un día, todo eso, hermano, lo tenemos ahí. Está para usted y está para mí. ¿Qué estamos haciendo? Un hombre ha sido elegido acá para cubrir un lugar que quedó, y el Señor de esa manera va a seguir haciendo por lo que reste de esta vida terrenal su soberana voluntad, nos guste o no nos guste a nosotros, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y lo que hicieron estos hombres reunidos ahí antes de llegar al capítulo 2, de la promesa que les había sido hecha, ellos estaban ahí sujetos y orando por lo que querían que Dios hiciera. Y Él lo hizo, y esa es la oración que tiene que ser nuestra. Cada cosa. A veces, el libro del pastor Miguel Núñez, que se llama Integridad y Sabiduría, habla de eso. A veces nosotros hacemos nuestra voluntad y en el hogar nosotros tenemos mucho esa plática. Porque hay decisiones que hay que hacer en base a cosas que tienen que ver con lo terrenal. Pero como es terrenal, pensamos nosotros, bueno, eso no tiene nada que ver con la iglesia, con mi vida espiritual, pero lo cierto es que no. Cada cosa que nosotros vamos a hacer, sea ir al súper y comprar una cosa, eso es lo que menciona el libro. A veces nosotros tomamos decisiones como si nosotros fuéramos los soberanos y no Dios. A veces ir a comprar un par de zapatos y ya le pregunté al Señor si tengo que hacer esto, si necesito hacerlo. Entonces, la invitación, hermanos, que en todo lo que nosotros hemos de hacer, de emprender, y principalmente todo lo que tiene que ver con la iglesia local, debe de ser motivo de ir al Señor como fueron estos hombres, de ir al Señor en oración, y Él se va a mostrar como se mostró con Matías. Así que, hermanos, que el Señor nos guíe hacia toda la verdad. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más venimos a ti agradecidos, Señor, por tu palabra, por los medios que tú usas para nuestro bien. Y los medios que tú usas muchas veces pueden ser dolorosos,
no tan reconfortantes para nosotros, en donde pudiéramos dudar. Pero Señor, no permitas que a nosotros se nos olvide que tú gobiernas, el cielo gobierna. Tú gobiernas desde el cielo y ese es nuestro consuelo. Rogamos, Señor, que lo expuesto en esta tarde, Señor, pueda ser de tristeza por el personaje al cual nosotros hemos referido, pero que también, Señor, que sea de consuelo y que sea de exhortación para la vida nuestra. ¿Qué estamos haciendo con el Hijo de Dios? Señor, no permitas que se me olvide que precio de sangre ha sido pagado para mi salvación, pero que esa salvación tiene sus demandas, tiene sus implicaciones. Yo te suplico, Padre, que en cada uno de los que estamos acá o aquel que esté escuchando o va a escuchar esto, Señor, que tú le guíes al arrepentimiento, que le muevas al arrepentimiento y que tu palabra pueda regresar como respuesta a su arrepentimiento, su conversión. No podemos nosotros vivir en base a nuestros deseos, a nuestras mejores intenciones. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas que tú, Señor, permites en nuestras vidas. Rogamos, intercedemos, Señor, por cada uno de los que estamos acá reunidos. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, ya lo vimos en Hechos 1:24, que tú que conoces los corazones de todos. Si hay un corazón necio de incredulidad, Señor, por favor te rogamos que tú nos convenzas, que tú convenzas a aquel que duda y que podamos vivir, Señor, en obediencia, porque tú, Señor, conoces los corazones. Guíanos. En el nombre de Jesucristo, Señor, sé con nosotros, sé con aquellos que estamos reunidos acá, Señor, que tienen necesidades. Pero, Señor, sé en la mayor necesidad que el alma humana tiene, que el hombre tiene, Señor, que es la necesidad de un Salvador. ¿Qué es lo que nosotros te rogamos? Porque lo demás, Señor, perece con el tiempo. Queda acá, es momentáneo. Pero la salvación, Señor, se trata de tu reino eterno. Así que, Señor, te ruego por la mayor necesidad que el hombre tiene, la salvación de su alma. Pero también, Señor, te ruego y que por misericordia, Señor, tú veas por las necesidades, Señor, físicas, angustias, Señor, físicas, angustias familiares, angustias, Señor, de medios, Señor, de económicos también, Señor. Tú lo conoces todo. Así que, Señor, te rogamos por todas esas cosas que tú te manifiestes en base, Señor, a tu misericordia, tu soberana voluntad. Y como veíamos el viernes, tuviste misericordia de la congregación cuando Coré estaba pecando en contra tuya. No consumiste, no tragaste a toda la congregación, los apartaste y trajiste juicios para aquellos que había determinado juicio. Y esa misma misericordia es a la que nosotros apelamos en esta tarde. Tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia.
lento para la ira y grande en misericordia. A ese Dios misericordioso nosotros acudimos en esta tarde, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de cada una de las necesidades que son expuestas, Señor, en nuestras propias mentes en este momento. Tú las conoces. Llévanos, Señor, a nuestros hogares. Gracias por el tiempo que nos has concedido. Gracias porque tu palabra, Señor, nos habla y nos consuela, nos anima, nos exhorta. Oramos, Señor, en estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Amén.